Bueno, comenzaremos entonces, dentro de lo que es tecnología de materiales, la explicación del vidrio, sus múltiples eh, formatos y la variedad y calidad de vidrios en función de sus materias primas. Los vidrios son muy utilizados por su transparencia óptica, la resistencia, el, la aislación que proveen y en general la facilidad de manufactura que presentan. Ya el vidrio se conocía en la antigua Mesopotámica, fueron los romanos los primeros que, utilizando la caña de vidriero, eh, empezó una producción artesanal importante a través de la técnica del soplado. La técnica del soplado permitió hacer vidrios de geometría hueca, pero también planos. Incluso los primeros vidrios, no tal como lo conocemos, pero una manufactura incipiente, se empezó a utilizar en Roma. Bueno, en el siglo XIX la industria del vidrio recibió un cambio interesante gracias al químico francés Nicolas Leblanc. Allí los vidrios comenzaron a fabricarse de alta calidad. Fue posible la incorporación al uso de la microscopía, ¿sí? Primero a partir de lentes que interpuestos magnificaban las formas. Asimismo empezaron a proliferar objetos de uso corriente, tales como vasos, espejos, botellas y otros utensilios. El vidrio en su estado natural se presentó al hombre en forma de roca volcánica, obsidiana, muy fácilmente tallable, la cual podía servir para cortar a través de, haciendo formato de cuchillo, podían ser colocadas en la punta de las lanzas, favoreciendo la creación de armas arrojadizas, y lo mismo punta de flechas. Más tarde ya se empezó a utilizar en joyas y diferentes elementos ornamentales. La caña del vidriero es un elemento muy importante, es un medio muy importante, ya que artesanalmente se utilizaba y se utiliza hoy también en día para soplar el vidrio, con una técnica que permanece inalterable casi 2000 años. Está formado por un tubo de hierro de aproximadamente 1,5 metros de largo, con una pieza para la boca en un extremo y una protuberancia para detener el vidrio blando en el otro. Era tal la habilidad en Europa de los artesanos que trabajaban el vidrio, que los venecianos aprenden de los romanos e incluso lo superan, empiezan a utilizar fórmulas de materiales que estaban compuestos por arcillas y logran tal calidad de vidrio que se empieza a guardarlo como un secreto. Tal es así que los artesanos son trasladados a la isla de Murano, donde se los incomunica y no podían emigrar. De esta forma protegían los secretos de la artesanía del vidrio. A pesar de que hoy los ingredientes varían, la mayoría del vidrio en el pasado como hoy usan la misma formulación. Es una combinación de arcillas. Por lo tanto, nosotros ya en la unidad de arcillas habíamos hablado sobre la gran y vasta familia del vidrio. Está compuesto de arcilla, sosa, que es carbonato de sodio, y calcio.
Esta combinación presenta ventajas como estabilidad química, razonable dureza, fácil manufactura. En el siglo XVII se utilizó el potasio en lugar de la sosa, con un agregado de óxido de plomo para evitar la formación de rajaduras. Se obtuvo así un vidrio de nitidez excelente, blando para ser cortado y grabado con facilidad, con mayor poder refractivo y que dispersaba más la luz. Esta propiedad se aprovecha para hacer telescopios, porque los lentes de sodio superpuestos con los de potasio permiten obtener mejores imágenes. Durante la vitrificación se produce una considerable contracción debido a la disminución del tamaño de las partículas. ¿Por qué? Porque las arcillas son sílico-aluminatos complejos. Un sílico-aluminato es un compuesto hecho con silicio y aluminio que se forma cuando la sílice modifica su superficie por interacción con iones aluminato. Con el tiempo, estos compuestos reaccionan y forman sales solubles con los iones alcalinos y alcalino-térreos. La clásica configuración del aluminio, silicio, oxígeno, o sea, silicato de aluminio, silicato de silicio, es de esta forma. ¿Qué son los vidrios? Bueno, finalmente lo podemos definir como un producto inorgánico fundido que se ha enfriado hasta un estado rígido sin experimentar la cristalización. O sea, si hablamos de temperatura de cristalización o temperatura de transición vítrea, vamos a decir que esta temperatura de transición vítrea está por debajo de la temperatura normal que utilizamos el vidrio. La estructura básica de los vidrios será la estructura básica de las arcillas. Silicato, formado por cristales regulares. Tetraedro, en donde el centro ocupa el átomo de silicio y los vértices 4 átomos de oxígeno. Estas estructuras se abren y se van agrupando entre sí, formando estructuras complejas. Esta es una forma de ver la misma en un nivel plano, en donde también los oxígenos pueden ser reemplazados por sodio, calcio, potasio o aluminio. Aquí empieza a diversificarse el tipo de arcillas y también la calidad de vidrio. En realidad podemos tener una estructura o esas estructuras pueden interactuar, la básica de silicato, reagrupándose hasta formar incluso piedras semipreciosas como es el berilio. Adoptar sistemas lineales como son los piroxenos, adoptar sistemas múltiples de unión, la unidad del berilio formando anfíboles, reagrupando estos formando otra forma de arcilla que son las micas. Finalmente, la determinación o la representación, ¿qué es un vidrio y qué es un cristal? Diremos que el vidrio es una forma ordenada, la estructura cristalina está perfectamente ordenada. La forma de vidrio presenta una forma desordenada. Aquí lo podemos ver en una comparación con tipo ladrillo, ¿no? Un estado ordenado, cristalografía y un estado desordenado. La estructura de un vidrio de óxidos puede considerarse formada principalmente por voluminosos iones de oxígeno, que son estos, y un centro de silicio. ¿Cuáles son las materias primas de los vidrios? Bueno, los vitrificantes, justamente el tipo de arcilla, los fundentes, estabilizantes y componentes secundarios.
Acá podemos ver varias estructuras de los vidrios, tipo de materia prima, como el valvite, óxido de sodio, alúmina, óxido de silicio, la alúmina solo, ya la conocemos, trióxido de dialuminio, la alúmina hidratada y otros. Acá siguen otras estructuras de vidrios, la criolita, dolomita, entre otros. Finalmente, la diferencia entonces entre una estructura, un vidrio, volveremos a decir que, y un cristal, es que la representa un cristal, formas ordenadas de estructuras eh, cristalinas, y la B, el vidrio, formas desordenadas. Esta es otra vista de las estructuras primarias del silicato. Esta habíamos visto que era la estructura del berilio. Formas tridimensionales complejas, en donde puede haber, en algunos casos, hidróxidos, pueden haber aluminio, pueden haber átomos de magnesio, dependiendo el tipo de vidrio que nosotros vamos a fabricar. En general, diremos que con las arcillas se hacen los vidrios, y como existe gran variedad de arcillas, depende la que escojamos, tendremos una calidad de vidrio, ¿sí?, con la cual tendremos un proceso determinado y un producto final también con calidad determinada. Para la próxima entonces vamos a dejar todo el proceso de elaboración del vidrio para finalmente caer en los múltiples usos de este elemento.